Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Este es el último día del año, ya pasó la sesión preparatoria, ahora les vamos a contar todo lo que se viene porque ahí donde ustedes pensaban que el Congreso iba a poner stop, no. Y ahora les vamos a contar por qué. Estos son los títulos. Llamado a sesiones extraordinarias, por eso lo decía. El decreto se va a firmar este viernes y va a ser publicado en el boletín oficial el próximo martes 9 de diciembre, claro, después del lunes que es feriado. Plan de acción 2026 para la AGN. Avances en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. El titular Miguel Ángel Pichetto destacó el aporte de los diputados y senadores. Y este es un proyecto para endurecer el reglamento del Congreso. El proyecto de la diputada Ahmechet prohíbe agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente. Bueno, esto tiene que ver obviamente con lo que dejó la última sesión preparatoria. Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola Mel, ¿cómo va? Bien, te aviso, te vas a ser parte que el lunes no tenés que venir. Me pasás a ser parte, Porque sos compensamos capaz. por todas las extraordinarias. Claro. No soy capaz, porque yo con Sin, cuando vos todavía estás durmiendo, con están Cintia ahí estamos hablando. Son las 6 de la mañana y ya estamos ahí totalmente pasada en Así limpio. que Cintia me hubiese avisado de No, bueno. es verdad. Así Cintia, que hubiese hasta las 8 capaz que venía. tal cual. pero No, ella te Ella me va avisando porque ella también madruga. Sí, obvio. Sí, dos personas muy madrugadas. ¿Viste? Por eso espero tenemos que este Dios las humor. esté Por lo menos ayudando. yo, ella no sé, pero yo por eso tengo este humor. Espero que Dios las esté ayudando. No sé, Bueno. no sé. No veo eso. No estaría sucediendo. Bueno, podría ser un poco más. Dios, ponete un toque Que me las baje pilas. un Mira, par de acá es graditos. como si estuviésemos hablando con Dios. Sí, con esta que luz. ya que me baje un par de grados la temperatura está muy bien. Bueno, vos también querés ¿Viste todo. el calor que hace? Quiero que el No, team sí. verano no use aire acondicionado, que lo guarde para los que somos team invierno. Bueno, dale. ¿Por Si qué no, no, después hay corte ¿por qué de no haces luz. un proyecto de ley con Voy a eso? hablar con Ahmechet. También. O bueno, sí, tendrá que hacer con ella, no sé con quién va. Y porque hoy te voy a contar justamente ese proyecto de ley, así que ya que estoy ok. en tema con ella. ¿Viste el de los gases de las vacas? Igual, ojo, porque se ríen de ese tema, Sí. pero los gases de las vacas son muy contaminantes. Ya lo creo. Contracontaminantes. No sé si la respuesta es que haya un impuesto, cambiar la forma en la que se cría o se produce carne o como se diga. No, bueno, hay que hacer pero- toda una búsqueda de una producción Exactamente, no es ganadera un más tema. sostenible. O sea, Sí, es sí, un sí. tema que en países de Europa se está Tiene que haber tratando. mayor captura de carbono. en la Bueno, por producción eso ganadera, se sí. burlaron por los gases de las vacas y es un tema. Porque suena medio ridículo. Bueno, suena, pero es un problema. No, tenés razón. Ah, bueno. Yo no me iba a meter con los gases de la vaca. A ver, además de que apesta, seguramente si contamina es malo. Más impuestos todavía. Más impuestos. Bueno, no nos metamos con otros temas de otros tipos de gases y otras cosas. No, por favor. Salgamos de ahí. Bueno, hoy se va a firmar el decreto para llamar a sesiones extraordinarias. Exactamente, y se va a ver impactado o reflejado en el boletín oficial recién el martes, por esto que decíamos justamente el lunes es feriado. Claro. Y hay que ver cuáles son los temas que se incluye en el temario, valga la redundancia. Obviamente el presupuesto 2026 va a ser, ahí entra de cajón. También se habla de la reforma laboral, la famosa reforma laboral. Bueno, está circulando un borrador. Sí, yo- Mira, hasta que no son lo vea borradores. y lo presente y llegue acá diputado, yo no abro nada porque no me queda claro qué es cierto, qué no. Y después también se habla de la reforma del Código Penal, que va a ser, si querés, el caballito de batalla de Patricia Burrich. Y por último, En el Senado. En el Senado. Y después se hablaba del famoso proyecto de ley de inocencia fiscal o la promoción de los dólares que están bajo el colchón. Sí. Así que empezá a sacar tus dólares porque los vas a poder usar. No, acá tengo un... no, ¿No? acá justo no. Bueno, no, acá no, era en otra porque cartera. vas a ser inocente hasta que el Estado demuestre Lo lo contrario. contrario. Exactamente. Perfecto. Esos Y- son los temas que se barajan y hay que ver la ley de glaciares también. Que está ahí como todo el tiempo la estamos tocando, la ley estamos de los tocando, glaciares, que se exactamente. parece un poco... Yo le digo así, pero me van a matar. A ver. Se parece un poco a la de humedales. O sea, Bueno, el debate es tiene muy como un parecido. espíritu parecido. Exactamente, y ahí vamos a ver lo que en el interior te dicen, los porteños, esa agenda porteña que no entienden, que vamos a tener cruces Claro. y agresiones similares Bueno, seguramente. recordemos que estamos frente a un déficit hídrico
casi mundial y la Argentina tiene las reservas más importantes de agua dulce, entonces no es una ley menor. Exactamente. Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que se ve arriba de la superficie de los océanos y los mares y lo que está por debajo, porque son superficies periglaciares. Sí, se dice de dos maneras. En la ley creo que está redactado como periglaciales. Glaciales. Sí. Creo que algo así. Se dice Sí. de dos maneras. Así que vos Sí, decís lo que seguro lo decís bien. glaciales, es verdad, es verdad. Pero a mí me lo explicó todo Jessica Alcaña. Ah, mira, seguro Así ya que, sabes todo No, eso. sabe un montonazo, Sí, investigó un montón seguro. el tema. Bueno, entonces, lo que circuló, porque ahí además no solo circuló, sino que se publicó en algunos portales este borrador, repetimos, no entró nada formal. No. Pero bueno, se conocen algunas cosas que podría contener esa reforma laboral, hay que ver qué suerte corre. Yo estoy siguiendo muy de cerca todo el conflicto, por ejemplo, de los colectivos, que hoy en algunas líneas todavía los choferes no se les depositó la mitad de sus ingresos, y entonces eso hace que habiéndose cumplido, o ellos interpretan que habiéndose cumplido los 4 días hábiles desde que la empresa le tendría que haber depositado los sueldos, como se los pagó por la mitad, entonces no están dados por pagados, cosa que es así, y está amparado por la ley, entonces van al paro. Pero ahora empezás a escuchar de un lado y del otro, bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Qué sería este banco de horas? Digo, traigo esto porque me parece que pone de manera con dos actores, que es los empresarios y los empleados, pero también está el gobierno, porque algunos son de gestión municipal, algunas líneas, esa parte es medio compleja. Sí. En el medio es un sindicato también que tiene, algunas fracturas y no sé si contradicciones, pero tienen tensiones, entonces tampoco termina de quedar claro por qué, viste, a veces tal línea va al paro y tal otra no va. Sí, pues depende por ahí de la empresa o lo que fuera. Exacto. Pero bueno, está toda la cuestión, digamos, de que evidentemente hay una nueva manera de trabajar, evidentemente no todas las actividades son lo mismo, algunas actividades podrán. El otro día escuchaba también un debate en este sentido con un especialista del mundo laboral, viste que ahora existen como estas personas que investigan y analizan el mundo laboral moderno, y decían, la verdad que los trabajadores son seres adultos. O sea, si vos lo tenés trabajando de manera remota, no tenés por qué estar controlándolo si vos contrataste un ser humano adulto que tiene que responder por unos determinados objetivos. Esto va en sintonía con lo que algunos creen que son las nuevas formas, las nuevas dinámicas laborales, que no es tantas horas de jornada, sino cumplir determinados objetivos. Sí, igual eso depende del rubro. Ponerle, no es lo Siempre. mismo estar atendiendo un local de ropa que tenés que estar X cantidad de horas, que por ahí yo como periodista de un diario, bueno, si resolvés la nota en 2 horas o en 8 horas, problema tuyo, la resolvés, la entregás y te olvidás del trabajo, lo que fuere. Pero es cierto que en muchos lugares ya se trabaja por objetivo y no por jornada laboral. Cuando fue la pandemia se habló un poco de la ley, se reformó la ley de contrato de trabajo, se habló del teletrabajo. Sí. Eso quedó medio en la nada. Sí, porque ¿sabés qué pasa? No se termina aplicando realmente y no es equiparable el ámbito del trabajo remoto del ámbito del trabajo Muchas empresas se presencial. están volviendo a la presencialidad justamente por esto, porque no es lo mismo hablar, te pasa a vos que por ahí mandás un mensajito y la persona está del otro lado, no te entendió bien o lo que fuere, no es lo mismo el cara a cara, no se produce, si querés, de la misma manera, por eso muchas empresas se están volviendo al trabajo. Sí, lo que creo que es una discusión que hay que dar. Totalmente. Lo que pasa es que me parece tiene muy mala fama y se presume que esa reforma lo que tiene ante todo es solamente la defensa de los intereses de los empresarios, pasando por encima de los derechos adquiridos de los empleados. Cosa que, digamos, si hay sectores que están prestando atención o levantando la mano en ese sentido, también hay que atender. Porque, bueno, uno puede pasar de un lado del otro del mostrador en un segundo. Totalmente, eso es cierto. A mí lo que me genera mucha duda es cómo está vendiendo el gobierno la reforma laboral. Porque por un lado te dicen que lo que se busca con esta reforma es generar mayor volumen de puestos de trabajo. Pero ¿qué estamos viendo en estos últimos meses? Despidos. Y tiene que ver por el costo laboral. Y baja de producción. ¿Y por qué? ¿A qué responde? ¿A que es muy costoso tener un empleado o porque bajó el consumo? Bajó el consumo. Bueno. A ver, yo creo que principalmente la gente puede percibir que el litro de leche vale todos los meses más o menos lo mismo, pero no tiene con qué comprarla. Exacto. O sea, no tiene ese dinero para comprar la salario leche. mínimo vital y móvil se actualizó en 6.000 pesos. 6.000 ¿Cuánto es? pesos. 2 H de leche. Bueno, eso por un lado. Sí. Y por otro lado están vendiéndote que va a terminar con la industria de los juicios. Primero que no hay
tal cantidad de juicios laborales También es cierto. millonarios como se plantea, como los que verdaderamente existen. Esto no quiere decir que una persona no tenga miedo de contratar justamente por eso. Sí. Eso por un lado. Sí, sí. Pero no me queda claro que con estos borradores que están circulando se termine con lo que tiene que ver con la industria del juicio. Porque hablando con gente que más entiende más que yo del tema, lo que te plantean es, hay muchas vacantes en la justicia. La justicia es muy lenta. Entonces tardan tantos años los fallos que la cifra, el monto que el empleador le tiene que pagar al trabajador, Se diluye. no, al contrario. Por los intereses, los años, la inflación, el tipo de cambio, lo que fuera, se hace una bola de nieve tan grande. Bueno, pero eso es cierto, pero también es cierto que muchas veces cuando tenés todas las de ganar en un juicio laboral, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? No lo hagas, no lo actives, porque es mejor un mal arreglo que un juicio. Que un juicio que está años, ¿pero por qué? Porque es está largo, años porque y es años. largo. Pero mi duda es, con una ley, ¿modificás eso No. o tenés que nombrar a más jueces, tenés que agilizar la A justicia? mí me llama la atención que estemos hablando de una reforma del Código Penal y no estemos hablando de una reforma judicial en otros Pero términos. ¿cuántas vacantes hay en la justicia federal? O sea, No, y aparte vos más de tenés 300 vacantes. Sí, y tenés un consejo de la magistratura que ya se contó por todos lados con peras y manzanas que funciona mal, que se examina mal. El Congreso después van al Senado, los pliegos no se tratan, la Corte Suprema la tenemos con 3 Está incompleta, que es otra de las cosas que se supone que en algún momento se tiene que resolver. Exactamente, entonces se está vendiendo una reforma laboral como que va a generar puestos de trabajo y va a terminar con la industria del juicio, cuando me parece que lo que genera la industria del juicio y la caída de trabajo formal, que vemos mucho más monotributistas, no tiene que ver necesariamente con los costos. No digo, insisto con esto, yo coincido con vos y fue una crítica que le hice siempre al gobierno anterior, era la Comisión de Legislación del Trabajo no aborda el tema, no lo abordaba. Mira, hay un montón de cuestiones, porque yo creo que lo que es cierto que uno tiene que legislar por lo general y no se pueden tener en cuenta todas las especificidades. Totalmente. Pero la realidad es que hay trabajadores que tienen una pequeña empresa, una pequeña productora, una pequeña empresa, tiene 2 o 3 empleados porque solo no puede, por ahí le empieza a ir bien, quiere delegar y después termina que no tenés prácticamente una alternativa que no sea la informalidad. Exacto. Pero porque lo que también hoy explicaba esta empresaria que se dedica a tiene una de las empresas de colectivo, ella decía, lo que nos insume a nosotros en las cargas, los choferes cobran 2 mangos con 50, sí, cobran muy bajo, pero para nosotros, empresarios, se nos eroga el doble de ese Claro. sueldo que les llega al chofer en cargas sociales. Por eso, es un tema, es una discusión que un chofer que brega por la vida de todos nosotros arriba de un colectivo y que vos lo ves que está rechinchudo, que está recabreado, que tiene horarios complicados, que viaja embotellamientos. pésimo. Exactamente, cobra 1.300.000 pesos. Decime quién vive hoy con 1.300.000 pesos. No existe, no, por eso. Es un trabajo súper sacrificado. Claro, y esa persona se baja del colectivo y ¿qué está haciendo? Uber. Una auto de aplicación. Que crece más eso, el monotributista, el pluriempleado, Pues, además, informal. yo, por una cuestión de que voy de un trabajo a otro, tomo mucho de estas aplicaciones. Están 12 horas arriba del auto. No, es tremendo. 12 horas. O sea, es lo que yo le planteaba antes al peronismo. La reforma laboral se está llevando adelante, de hecho, porque la gente no trabaja 8 horas porque no y ahora, en el último tiempo, eso se ve cada vez más. Y eso está cuantificado, porque las consultoras laborales lo están midiendo. Las personas estamos trabajando 4 horas más de la jornada laboral, precisamente porque con un sueldo no alcanza. Entonces, muchos tienen un sueldo o un trabajo que es más o menos, está dentro de la formalidad en el mejor de los casos, por ahí está relativamente en una especie de relación de dependencia donde todos los meses tiene asegurado un dinero, pero después changuea. Entonces termina esa jornada y se pone a hacer otra cosa, Entonces somos cientos de miles de personas viajando y viajando pésimo, autos que no están controlados, que están en pésimo estado, circulando para todos lados porque las personas empiezan a sacar los autos a como dé lugar, sin llevarlos al mecánico, sin hacerles la verificación técnica. Bueno, es complejo y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. O sea, todo esto es como el telón o el batifondo de una reforma laboral, que es lo que decís vos, que se está llevando adelante de hecho. Exactamente, por eso a mí me preocupa esto, que se esté sobrevendiendo el asunto. Puede ser. Esperemos. Pero por eso Veamos. hay que ver la letra chica. O por ahí que se está generando mucho miedo diciendo, no, van por tus derechos, qué sé yo, y al final es una reforma laboral que es buenísima.
En un ratito vamos a repasar porque están todos los testimonios que quedaron de la última sesión Uy, me preparatoria. Y Debbie, vos ya colocate el retorno Sí. porque vamos con el proyecto para endurecer el reglamento del Congreso, que es lo de que dijo la diputada Ahmed, porque claro, o sea, terminó siendo, bueno, pasó de todo. Bueno, como pasa siempre, a ver, recordemos esto, que en el reglamento de la Cámara de Diputados, pongo un contexto y después contamos el Dale. proyecto de ley de, espera que me voy buscando el Sí. machete, Sí, ya sé no dónde te lo di ni tenía. tiempo. No, tranqui, acá lo tengo. Cuento un chiste. No, ya está. No es necesario. Ok. Recordemos que si vos vas al reglamento de la Cámara de Diputados, ¿cómo juran los diputados? Vos ves que van de Cuatro a fórmulas. grupitos. Vos viste que van de a grupitos a jurar. Exacto, por provincia. Se eligen por provincia y por fórmula. Vos en el reglamento tenés 4 fórmulas. Una es por los testamentos, otra es por la patria. Bueno, podés elegir una de esas 4 fórmulas. Entonces te van reagrupando, no por partido político ni por abecedario, no, sino por provincia y por fórmula. Pero lo que vimos en esta sesión, que la verdad es que lo vemos en todas las sesiones, lo vimos en el Senado la semana pasada, viene pasando mucho, es que los diputados y los senadores se corren de esa formulita y terminan jurando por cualquier cosa, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que la diputada Sabrina Ahmed, que ahora es del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para justamente modificar el artículo 12 del reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que plantea esta modificación? Que queda estrictamente prohibida cualquier mención, adición o referencia ajena a estas justamente 4 fórmulas que te comentaba. ¿Qué es lo que busca la diputada Ahmed? Limitar las fórmulas a la invocación de valores o textos de fe, al compromiso cívico fundamental con la Constitución Nacional y la República, que más o menos las fórmulas van en ese sentido. Ahora bien, ¿qué pasa si vos no cumplís con eso y jurás por Juan de los Palotes, por decirte? Bueno, la diputada fija mecanismos justamente para garantizarse ese cumplimiento. Por un lado, si el diputado modifica, agrega o sustituye la fórmula, el presidente de la Cámara lo va a intimar a que se ciña a la fórmula establecida. Básicamente, Martín Menem podría haber retado a los diputados que se fueron al pasto cuando juraba y decirle, no. Usted tiene que jurar por esto, esto y decir, sí juro, básicamente. Y se sienta. Básicamente, exacto, que diga sí juro y otra cosa. Y lo que plantea también este proyecto de ley es que justamente le van a hacer repetir el juramento hasta que sea el prestado por la fórmula, por la forma reglamentaria, es decir, con estas 4 fórmulas. Y si no lo cumple, la incorporación al cuerpo no será válida. O sea, no te van a tomar el juramento, o sea, no vas a ser considerado un diputado, no vas a jurar como tal, hasta tanto no cumplas con este artículo o esta ley. Claro. Eso es básicamente lo que plantea la diputada de La Libertad Avanza, justamente para terminar con lo que vimos en la última sesión, y es que cada uno termine jurando por cualquier cosa. Pero es la parte divertida. Y bueno, nosotros nos quedamos sin la crónica de color. Si no Claro. ¿Cuál fue la jura que más te...? La de Juan Grabois. Porque Juan Grabois respetó esto. Juan Grabois solo dijo, sí, juro. ¿Pero vos lo viste? Lo que pasa es que yo te voy a decir, yo no estaba acá, yo ya estaba en el otro trabajo y en la televisación oficial, a cargo de DTV, justo la cara no se le vio. Justo la cara no se vio. Bueno, ¿qué es lo que vimos nosotros? No voy a decir que está bien o mal, pero fue ocurrente. Un gesto. Él lo hizo a través de gestos, respetó si querés a sus compañeros, porque también te pasa eso. Vos querés decir sí juro y tenés al de al lado que te está copando, está diciendo, viste, es como una falta de respeto hasta tus compañeros con los que te tocó jurar. Bueno, él primero se acerca justamente a la mesa donde está la Constitución o la Biblia de haber jurado Juan Grabois. Le hacía ojito a los libertarios, le tiraba besitos, después se dio vuelta, lo miró al presidente Javier Milei y le hacía este gesto. Sí. ¿Qué quiere decir este gesto? El de Heil Hitler. No. Yo te hago así. Ah, el 3%. No. Eso se lo hizo Martín Lustó. No sé. No sé qué es esto. ¿Viste la película Los Juegos del Hambre? No la vi. Bueno, yo tampoco, pero era por uno de los personajes. ¿Vos sí, Gonza? Me lo dijo Ahora la gente de Grabois, porque yo pensé lo mismo. No, pero mirá que se interpretó otra cosa. No, me lo dijo la gente de Grabois. Bueno. Así que fue por los Juegos del Hambre. Me lo dijo la gente de Grabois, estábamos todos, ¿qué? ¿Fue por el 3%? ¿Hitler? ¿Qué es? No, por los Juegos del Hambre. ¿Qué le faltó?
Arrancan los le Juegos faltó del una Hambre. frase. Gonza habla desde el alambrado. ¿Viste? Que para Bueno, eso, vení, que para eso pasa sumate. siente. Bueno, lo de Escúchame, Juan ¿no? Grabois fue por lo de los Juegos del Hambre, después Bueno, gracias Gonza. por la aclaración. Pero después Gonza. Hoy que lo él voy es- a ver a Grabois, le voy a preguntar. Bueno, preguntale bien, pero ¿de verdad Sí, le es voy a por los Juegos preguntar. del Hambre? Hoy lo voy a ver. Dale. No vamos a comer juntos ni nada de eso. pero No, una- yo no una dije situación eso, porque periodística. ¿tenés hambre? Yo sí, siempre tengo hambre. Bueno, vamos a escuchar al diputado Sebastián Pareja. Bueno, estamos realmente muy contentos, eso es obvio. Nos parece que estos días son realmente importantes para la democracia, que la Argentina está en un claro proceso de consolidación de la democracia y la presencia del presidente de la Nación rubrica un día como importante en la vida de la República, con lo cual lo disfrutamos de manera importante, sobresaliente. Estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de crecimiento y en consecuencia tenemos un proceso de identificar los límites sobre los cuales nosotros poder manejarnos. Tenemos que ser mucho más responsables que antes. Mientras más somos, más responsables tenemos que ser. En esa lógica, los proyectos van a ser los sugeridos en principio por el Ejecutivo Nacional y después en conversaciones con Gabriel Bonoroni como presidente del bloque estaremos disponiendo la agenda que creamos necesaria llevar adelante. Las expectativas que tenemos como grupo es poder darle de cara a la sociedad un Congreso de la Nación más maduro, que rinda culto al ejemplo. Eso hace que los debates sean más enriquecedores, que bajemos un poco el nivel de conflictividad desde el punto de vista de los discursos, desde el punto de vista de por momentos lo payasesco que parecen algunas representaciones. Me parece que ahí es a donde tenemos que apuntar. Por supuesto que no es sencillo. Es un cambio de época, como he dicho. En ese cambio de época tenemos que apuntar a esto, porque en definitiva esto que le estoy diciendo no es otra cosa que la batalla cultural a la que apunta el presidente de la Nación. La manera en la que se van tejiendo los acuerdos no son a partir de la dádiva o a partir del intercambio de distintas cuestiones. Nosotros cuando fuimos gobierno en el 23, que entraban muchos de nuestros compañeros con un bloque muy pequeño, siendo el gobierno nacional, tenía la posibilidad de enseguida distribuir cargos a cambio de voluntades legislativas. Eso no lo hizo. Me parece que el presidente de la Nación ahí a nosotros nos marcó una forma de trabajar. Esa forma de trabajar tiene que anteponer los caballos al carro. Anteponer los caballos al carro implica anteponer la línea de trabajo, el objetivo que tenemos como sociedad. Si ahí nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar y empezamos a trabajar en conjunto y no al contrario. No puede ser que a partir de el préstamo económico de dinero o la obra pública que se entregue o el cargo ministerial o no ministerial, etcétera, recién ahí entendamos que hay que ir hacia una dirección, porque entonces lo que estamos haciendo es comprar voluntades sin un claro objetivo, sin una clara visión. Acá nosotros lo que hacemos fue invertir la carga de esta cuestión que la política nos tiene muy mal acostumbrada. Che, ¿estamos de acuerdo hacia dónde vamos? ¿Estamos entendiendo las transformaciones que hay que hacer? ¿Estamos entendiendo lo que necesita la Argentina? Bienvenido. Si después de eso, si después de habernos puesto de acuerdo, de haber acompañado, surge, como ha surgido en el gobierno del presidente, que el presidente identifica a algunos de esos actores como buenos, interesantes, óptimos para integrar el Ejecutivo Nacional, bienvenido, pero deberá ser producto de un proceso y no producto de un intercambio de cartas de una conveniencia electoral momentánea, porque entonces vamos a caer en que el día que se te acaba el poder que tiene el Estado, se acaba la visión del país que tenemos y en eso no podemos caer. Bueno, ahí estaba el diputado Pareja. Nos vamos ya a la pausa porque, Vamos. mira, si no, viene Cintia acá y mira. Uy, nos tira las ojo. mechas. Y vos, bajate del alambrado y a trabajar. Y venía hablando de los Juegos del Hambre. Y ustedes esperen ahí un ratito. Ya venimos. La bancada
de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consultá de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos adelante en la segunda hora de Consenso. Gonza, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Meli? Un Bien. placer, como siempre. Estabas resistiendo a entrar, pero sabemos que tenías información sobre los Juegos del Hambre y eso, así que solo por eso te la llamamos. vi, la película la vi, me Era acuerdo. muy joven, decía. Era joven, claro. Sí, porque salió hace bastante. Claro, por eso Ok. es Hace viejo, bastante, sí. Yo no la había vi en el nacido, cine, ponele. la vi en el cine, espectacular la película. Ah, bueno, muy bien. Espectacular. De pronto la podemos repasar el fin de semana. la Exactamente, película. eso, pero después yo quiero las recomendaciones de Gonza justamente porque tenemos fin de largo. Claro, Es verdad, es verdad. Es cierto. Bueno, escuchamos a el diputado Francisco Morquio, que es un diputado que se está incorporando a la Cámara de Diputados de la Libertad Avanza de la No, provincia se de está Entre Ríos. incorporando a las fuerzas del cielo, A las pero él fuerzas ya del era cielo, diputado. a las fuerzas del cielo de la provincia de Entre Ríos. Totalmente. Gracias por la Él corrección. responde a Rogelio Frigerio, Claro, es entrerriano. el diputado. Estaba en Estaba en- encuentro federal, pero siempre respondía mucho a Frigerio y Sí. por tanto al gobierno, bueno, se oficializó este salto. Este cruce. Exactamente. Lo escuchamos. Una situación impensada de 257 diputados. Quedaron 94 y 94 dirimiendo quién es la primer minoría y nosotros sabemos la importancia que tiene en la agenda del Congreso el hecho de ser primera minoría. Y con el gobernador Frigerio decidimos que no podía ser nunca el kirchnerismo quien manejara la agenda del Congreso. Entonces tomamos una determinación sobre la hora, basándonos en qué es lo que entendemos que es lo mejor para el país y lo mejor para la provincia de Entre Ríos. Lo que hay que buscar es legisladores y bloques afines a la intención del norte que quiere buscar este gobierno nacional y sobre todo no volver para atrás, no volver a vacunatorios VIPs, a los desaguisados de Alberto Fernández, a los discursos doctrinarios que nos daba Cristina Kirchner. Yo soy productor agropecuario, no me puedo olvidar de eso. Claro. Y yo creo que en el bloque del UCR, en el bloque del PRO, va a haber mucha gente que entiende que puede haber diferencias con el gobierno nacional, pero que el norte es compartido. Y me parece que no le va a costar nada. Hay que hacer un ejercicio que a mí me enseñaron que en política había que hacerlo y que pasó de moda un poco, que es lograr consensos. Creo que también el gobierno lo está aprendiendo y me parece que es el camino. La transición de Encuentro Federal era una decisión tomada por ese giro que usted dijo y la verdad que me voy con una gran experiencia de haber estado con pesos pesados de la política
que me trataron con mucho respeto y con mucha humildad. Una persona que venía a hacer sus primeras armas en el Congreso, de haber pasado de 8 años de ser senador provincial y nunca haber estado en esta casa. Entonces, gente de mucha talla política me recibió muy bien en el bloque de Encuentro Federal. Pero sí, ese giro de la orientación del bloque, yo la venía notando y era una decisión tomada junto con el gobernador Frigerio no estar más ahí. Lo natural, con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO. Y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94. Esa es la realidad. Pero ahora, cuando estuvieron 94-94, tuvo que tomar una determinación. Y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consenso. Pero si, bueno, Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94, hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Bueno, ahí estaba el diputado Morquio, se pronuncia. Morquio, de la provincia de Entre Ríos. Todas estas eran las notas que hacía Gonza ahí en Pasos Perdidos mientras, durante o antes de la sesión preparatoria. Sí, y aparte que estábamos hablando a menos de 24 horas de lo que había sido su traspaso del Encuentro Federal a la Libertad Avanza, algo que se había empezado a rumorear, que existía una posibilidad. Todo esto empezando desde el mediodía aproximadamente y hacia la tarde, donde finalmente se terminó confirmando y en donde después vimos la publicación inclusive del presidente de la Nación, Javier Milei, poniendo o escribiendo en realidad: somos la primera minoría, confirmado. Y viva la libertad, el mensaje, pero muy contundente básicamente, y era porque había bajas en el bloque de Unión por la Patria, porque la Libertad Avanza estaba a una sola banca de lograr esa primera minoría, y fue la de Francisco Morquio en el pase a la Libertad Avanza, y por eso tuvimos la oportunidad de charlar con él. Muy bien. Y también está la palabra del diputado que también confirma su continuidad como titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Esto decía. Bueno, siempre tiene una carga de sesión en algún lugar formal, ¿no? Porque estamos hablando de una sesión en la cual se procede a la jura de los nuevos diputados, se determinan las autoridades de la Cámara, aquellos que tienen roles de responsabilidad en la Secretaría Parlamentaria, en la Secretaría Administrativa y en aspectos operativos del funcionamiento de la Cámara. Y se define un mecanismo de cómo se van a conformar las comisiones, así que tuvo mucho de eso. En términos políticos, me parece que lo más valioso es que ya la Cámara está en condiciones de poder, en el caso que el presidente convoque a sesiones extraordinarias, de poder hacerlo, de poder llevar adelante esa agenda. Nosotros lo decimos, quedaron dos bloques muy fuertes, muy claramente identificables: los libertarios con 95 integrantes, nosotros con 93 integrantes, y después una cantidad de bloques de menor peso relativo en lo cuantitativo, que van a tener un carácter decisorio a la hora de que se puedan enviar las iniciativas y que uno u otro de los grandes espacios parlamentarios intentemos conformar mayoría. Así que veremos cómo funciona, ¿no? Hay que redoblar esfuerzo, necesitamos mucha unidad en nuestro espacio político, una gran capacidad de asumir el mandato popular, de ser la principal oposición política a este gobierno y de ponernos sobre las espaldas una tarea, a mi criterio, fundamental, que es darle a la Argentina un proyecto de país con propuestas, con programas concretas, que le devuelva la esperanza y materialice una alternativa que sea votable y asumible por el pueblo argentino como una posibilidad para pensar su futuro. Ahí estaba la palabra del diputado Germán Martínez. También estuvo importante, por supuesto, lo que dijo dentro del recinto, que lo repasábamos ayer. Todas estas notas, todos estos recortes, es el trabajo que hizo Gonza durante un montón de horas ahí en Pasos Partidos. Bueno, sí, también poco partido. Esta, vale la aclaración, lógicamente, que fue posterior a la sesión. Claro. Y esta sí la practicó nuestro compañero Fraquelli, que estuvo trabajando como movilero en lo posterior, digamos, a la sesión. Algunas sí fueron en la previa y otras ya eran en el marco. Germán Martínez suele hablar después de las comisiones, después de las sesiones. Generalmente trata de no hacer mención a cuestiones
políticas de bloque previo a una reunión, porque... No, tampoco después, sabía lo ¿viste? que iba a pasar, pero también estuvo interesante lo que dijo dentro del recinto respecto de ahora se iban a requerir necesariamente otro tipo de actitudes dentro del Congreso, Claro. principalmente mayor diálogo, mayor consenso. Sí, hasta que llegó Luis Petri y empezó a hablar de los cucas, que nombran montonero, que Sí. señor, usted tiene como ministra de Seguridad y ahora senadora a Patricia Bullrich. Pero bueno, minucias, ¿no? Rompió con todo ese clima que venía de... Cosas que eventualmente pueden suceder. Bueno, Gonza, vos trajiste placas para compartir con nosotros. Traje unas placas para O me empezar quedó a... algo más para... No, A ver, no no sé. me quedó... No, vamos contigo. Bueno, estoy al día, como estoy digan. estoy sin deudas. Vos y Cintia dirigen. Bueno, vamos a repasar lo que es uno de los bloques que intenta buscar esa tercera minoría en el Congreso Nacional, que intentó a través de la figura del diputado García Aresca, que terminó quedándose en el Congreso de la Nación después de lo que fue la seguidilla, la continuidad de Ciriliano en la Municipalidad de Córdoba, y por ende García Aresca se quedó básicamente en la Cámara de Diputados para seguir cumpliendo un rol importante. Cuando fue propuesto como tercer vicepresidente de la Cámara de Diputados, esto quedó en veremos y está a punto de resolverse en la próxima sesión porque hay una disputa por esta tercera minoría en la Cámara de Diputados. Son dos protagonistas, son dos interbloques, los protagonistas justamente, y vine a traerte justamente placas para lo que, bueno, va a ser a partir del 10 de diciembre una puja tal vez entre estos dos interbloques que lo que buscan es un número, 22 integrantes por lo menos de mínima o como se tiene previsto. Vamos a ir a la siguiente placa porque vamos a hablar en resumen de lo que es el bloque Provincias Unidas, que junta 18 fuerzas, pero que en un interbloque con ciertas colaboraciones de otros bloques y diputados va a tener la posibilidad de llegar a este número de 22. En principio, lo más importante, Provincias Unidas en diputados con el refuerzo y el respaldo de 4 gobernadores que forman parte justamente de Provincias Unidas. El primero y el que más aportes le hace a este bloque es Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, con 6 diputados. Juan Schiaretti, un nombre muy importante, sin dudas, presidenciable. Que no estuvo. Que no estuvo por un problema de salud. Exactamente, había sido operado días atrás. Había sido operado días atrás. Estuvo nada más y nada menos entre las listas a candidatos a presidentes en la elección del 2022. Nada más y nada menos. ¿Te acordás del debate que te dan ganas de ir Me a Córdoba acuerdo. después Exacto. de este debate? Sí, sí, que le fue muy bien. Le fue Sí, muy bien. subió puntitos después de eso. Me da la impresión de que le fue muy bien en aquella línea de los del medio, como Claro, se le suele la mencionar. ancha avenida del medio, que no es tan ancha. La ancha avenida del medio que se fue achicando después. Carolina Basualdo, otra diputada que viene de las arcas de Córdoba. Ignacio García Aresca, que lo mencionábamos recién. Juan Bruje, un conocido aquí de la Cámara Baja, al igual que Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que ya pertenecían, recordemos, a lo que era ya el bloque de los cordobeses dentro de Encuentro Federal. Encuentro Federal que ya no existe más, o no va a existir más, por lo menos pará, a priori. momento. ¿Qué Vamos a estamos ver. diciendo? A Encuentro priori. Federal se mantiene. A priori. Con Mazot y Pichetto. Si es que continúan por fuera o por dentro de este interbloque. Ah, bueno, pero si es un interbloque, el bloque se mantiene. Claro, el bloque Pichetto se sigue siendo como presidente. interbloque, De sí mismo, pero... Sí, pero Sí. de lo que fue la fuerza No, de Encuentro totalmente. Federal en lo que es este periodo que Sí. está terminando ahora el 9 de diciembre, digamos que se perdió una fuerza Sí, importante, totalmente. ¿no? Porque se ha distribuido. Bueno, pero esto que dice Debo es importante porque son dos nombres relevantes para este análisis que estamos haciendo de lo que es el interbloque que van a fusionar a Provincias Unidas con otros bloques. Vamos a ir a la siguiente placa para pasar a la siguiente fuerza de Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, con 4 diputados que entre ellos tiene a la jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, la vicegobernadora, nada más y nada menos de Santa Fe, Esteban Paulón, socialista, junto a su compañero del socialismo, Pablo Farías, que recordemos asumió o juró en realidad en la sesión preparatoria de esta semana, y también José Núñez, un aportante del PRO
que Maximiliano Puyaro en este caso suma a las filas de este interbloque. Ignacio Torres, de Chubut, que aporta un diputado. Se trata de Jorge Ávila, diputado que ya cumplía su mandato como diputado, que no debió jurar en esta sesión preparatoria. Y Carlos Sadir, el otro gobernador, el cuarto que nos faltaba, el gobernador de la provincia de Jujuy, con 2 diputados aportantes, en este caso Jorge Risotti, quien ya estaba cumpliendo su mandato como diputado, y María Inés Tigarán, que viene de la gestión en la Secretaría o en el Ministerio, en realidad, de Medio Ambiente de la Gobernación de Jujuy. Vamos a ir a la siguiente placa porque hasta acá hicimos el repaso de lo que es Provincias Unidas plenamente, de los aportes que hacen los gobernadores. Y en este caso tenemos que sumar 3 nombres muy importantes del radicalismo, posiblemente a nivel nacional. Lo pregunto en voz alta, digo, la figura más importante del radicalismo en cuanto a conocimiento a nivel nacional, que recordemos juró en la sesión preparatoria, estamos hablando de Martín Lustó, junto con otros diputados que se suman dentro del radicalismo a este interbloque. Uno de ellos, Pablo Juliano, que recordemos fue quien presidió el bloque Democracia para Siempre, esa rama que se salió del bloque UCR pleno y que ahora, junto con Lustó y también con Mariela Coleta, quien ya pertenecía al cuerpo de la Cámara de Diputados, son los 3 radicales que aportarían a este interbloque para llegar a este número de 22, que no es tan fácil, no es tan sencillo. Y la coalición cívica, que bajó 4 diputados de lo que era la conformación de este bloque que hasta ahora conocíamos, entre ellos, su presidente de bloque, nada más y nada menos, Juan Manuel López. En este caso, del partido. El presidente del partido. Del partido, exactamente. ¿Qué dije? ¿Del bloque? Sí, el presidente del bloque era Juan López, sí. Claro, exactamente, Juan Manuel López. Y en este caso hablamos de 2 diputados con los que se quedó la coalición cívica, que son Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, ¿sí? Estos son los 2 diputados que también integrarían este interbloque. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir y continuar con la composición de este número, que uno dice, ¿cómo llega a 22 diputados este interbloque? Algo que va a ser no tan fácil. Acá esta cuestión clave que decía Debo, el tema de, Miguel Ángel Pichetto y de Nicolás Massot. En Encuentro Federal nosotros hablábamos un poco, o yo en realidad hacía referencia a, no la desaparición, sino un poco la descomposición plena de Encuentro Federal, que tenía un número bastante importante y que solía ser una fuente de consulta muy importante y de el poroteo en cada una de las sesiones y en proyectos que tal vez no teníamos muy en claro si iban a salir o no. El Encuentro Federal siempre tuvo un rol fundamental en varios proyectos. Veremos si en definitiva se suman y pasarían a formar parte de este interbloque. Y también los otros 2 diputados que tal vez llamaron la atención. Uno, el de Sergio Capozzi, diputado de Río Negro, perteneciente al PRO, que se suma a las filas de este interbloque. Y también el nombre de Lourdes Arrieta, que pertenecía a este bloque Coherencia, con 4 diputados que tal vez se habían querido diferenciar de La Libertad Avanza, con Marcela Pagano a la cabeza, lógicamente, y Lourdes Arrieta, que era otra de las voces que ya se estaba alzando dentro de La Libertad Avanza, no tan a favor de todas las propuestas de La Libertad Avanza, no tanto en contra del presidente Javier Milei, sino de La Libertad Avanza en general, y con alguna confrontación inclusive con propias compañeras de su bloque de La Libertad Avanza. Pero Lourdes Arrieta pasa a formar parte de otro interbloque, después de haber pasado por La Libertad Avanza, después de haber armado su monobloque, que ha cambiado varias veces de nombre. Después de las visitas a los represores a la cárcel. También, ahí arranca todo, ¿no? Claro, eso fue el detonante de su vínculo con Martín Menem, porque ella básicamente responsabilizaba a las autoridades de la Cámara por esa actividad. Ella dice que no estaba al tanto y demás de lo que estaban yendo. Que ni los conocía porque ella nació después de la época del proceso, entonces tampoco estaba tan informada sobre el impacto que esto iba a tener, dice. Una explicación que, generó sus repercusiones también respecto, que tenía todo su derecho a dar sus explicaciones, pero que generaron obviamente un cierto rebote en lo que podían llegar a responderle algunos diputados.
Bueno, pasó de La Libertad Avanza a tener su monobloque, que al principio tuvo el nombre de Fuerzas del Cielo. Que era larguísimo el Después nombre. cambió otro nombre más, se pasó a Coherencia y ahora pasaría a ser parte de este interbloque con Provincias Unidas. Pero pasa sola o pasa, o sea, con un monobloque otra vez. Sí, sola. Y es que en Pues realidad, Marcela claro, está Pagano sola. y D'Alessandro No, ellos no se están quedan, con ella. No Ok. están. Y recordemos, D'Alessandro se pasó a San Luis, dejó a otro representante en la Cámara de Exacto. Diputados y veremos también qué pasa con ese bloque de Coherencia. Si es que se sostiene, si es que tiene alguna modificación. Pero bueno, con estos nombres que acabamos de recordar y repasar, de esta manera llegaría a este interbloque Provincias Unidas y veremos en definitiva si logra tener ese peso que está buscando en la disputa con los aliados que todavía no tienen un nombre fijo, que son el PRO, la UCR, el MID y la sumatoria llega a 22 con Karina Banfi, que tiene su monobloque, por estas diferencias con Verazay, aparentemente en el radicalismo, y Garrido, el diputado de Santa Cruz, que también está en las filas del otro interbloque que estaría llegando, al igual que este del cual estamos hablando, a 22 diputados, lo cual veremos en definitiva cómo termina, sobre todo por la tercera vicepresidencia y por la composición en la mesa principal de las comisiones. ¿Hay algún límite en el tiempo para decidir la tercera vicepresidencia? ¿No? En teoría, el mensaje es que se decida en la próxima sesión. Ajá. El asunto acá, me cuentan altas fuentes, es que el día previo a la sesión preparatoria hubo una reunión de prelabor en la que se habían comprometido a que esa silla era para el tercer bloque, pues se tomaron bloques como criterio. Claro, no interbloques, entonces ahí Provincias Unidas tendría que Que ser... tenía 18, era la tercera fuerza. Sí. Bueno, y al día siguiente aparece de manera sorpresiva este interbloque que ni siquiera tiene nombre, para disputar justamente la tercera vicepresidencia, y ahí es que se genera este tironeo de los 22 por un lado, 22 por el otro. Pero lo que me dicen a mí es que el acuerdo, el compromiso por parte de La Libertad Avanza era: la tercera vicepresidencia es para ustedes. Esto se le había transmitido a Gisela Scaglia, que es la presidenta de Provincias Unidas. Una pregunta, tenemos 30 segundos menos. ¿Los interbloques tienen que estar inscriptos de Sí, de alguna hecho algunos manera? se presentaron, los de Unidos, que sería el de Provincias Unidas, Sí. Encuentro Federal y Coalición Cívica, ese se presentó formalmente. Este otro se presentó, pero sin nombre. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, llegamos al final. Nos vemos el martes con vos, Gonza, porque... Miércoles conmigo. Bueno, con ustedes nos vemos el martes, porque el lunes es el Día de la Virgen. Vamos. Así que armen sus arbolitos. No sé si Claro. tienen arbolito, no tienen arbolito. Tienen que buscar las pelotas, esas cosas. A mí que me regalen cosas, el Siento arbolito. siento que Debo no se acuerda ni dónde está guardado el arbolito. Para mí es como el que tiene el no traje, usaría el tiene el traje del arbolito. Grinch, ¿no? Ah, yo soy re Grinch. Ah, re. sí, sí. ¿Vieron Bueno. el video que se viralizó de la torre del futbolista el de Boca, Diego Latorre? Diego Latorre. el- Anti fiesta de fin de año. Ay, mira. Me identifiqué con él. Bueno, mira. Búscalo. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el martes entonces. Chau, chau.